invitación a participar y felicitaros por la gran diversidad que estoy viendo aquí. Bueno, yo como representante de la Federación de Cofradías de Pescadores, evidentemente me voy a centrar en el medio rural vinculado al mar, en las pequeñas comunidades costeras, que en Asturias tenemos muchas vinculadas a los puertos de pesca, donde están ubicadas las cofradías. De las 19 cofradías que hay en Asturias, 17 están radicadas en pequeños puertos, en pueblos pequeños, por lo tanto comunidades rurales aunque costeras. Esto determina una gran importancia y una vinculación especial entre el sector pesquero y estas comunidades. La flota de Asturias está encuadrada dentro de lo que se ha denominado por parte de la Comisión Europea pesca artesanal. Esto quiere decir que son embarcaciones fundamentalmente menores de 12 metros de eslora. En Asturias esto supone el 72% de la flota pesquera. Igualmente, en términos de potencia, IGTs es la flota que menos esfuerzo pesquero realiza y, por tanto, la que más contribuye al equilibrio de los ecosistemas marinos. Por sus características, precisamente por estas, es especialmente vulnerable. No puede competir en igualdad de condiciones con otras flotas que tienen una mayor capacidad extractiva y, por lo tanto, pueden rentabilizar mejor las pesquerías. Por esto y, entre otras cosas, por la sostenibilidad medioambiental, la calidad de los productos que extrae del mar, la capacidad que tiene para generar empleo, fijar población al territorio y favorecer la cohesión social, es por lo que la Comisión Europea, por primera vez, pretende darle un tratamiento diferenciado dentro del nuevo Fondo Europeo. Digo pretende porque no sabemos si esto al final se va a convertir en realidad o va a quedar en una mera intención política, ¿no? A través del anterior Fondo Europeo se han generado algunas oportunidades para el sector que han revertido en las comunidades pesqueras también, apoyados, como no puede ser de otra manera en el caso del sector pesquero, porque él no puede sin los apoyos de la Administración, en este caso de la Consejería de Agroganadería, a través de la Dirección General de Pesca Marítima y, por supuesto, a través de los grupos de acción costera. Han realizado algunos proyectos de mejoras en la comercialización, como por ejemplo la creación de una marca de calidad, Pescado con Artesanos. Están trabajando en un proyecto de certificación del pulpo por parte del MSC. También se han incorporado pescaderías a algunos puertos como una forma de incrementar los beneficios mediante la venta directa, promocionando también la calidad y dando importancia al impulso del consumo de productos pesqueros. Bueno, por cuestiones de tiempo, que ya me estoy extendiendo mucho, no voy a enumerar todos los proyectos. Sí voy a destacar dos que han sido seleccionados por parte de la Comisión Europea y presentados en Bruselas como ejemplos de sostenibilidad por parte de las comunidades pesqueras. Fueron las visitas al puerto pesquero de Puerto de Vega y la diversificación en reparación de redes, accesorios de pesca deportiva y tienda de productos artesanales. La diversificación en el sector pesquero no gusta mucho, pero bueno, este es un proyecto que tengo que decir también que fue puesto en marcha y liderado por mujeres, lo cual, bueno, pues a mí particularmente me hace bastante ilusión. Así todo, va a ser necesaria una adaptación grande por parte del sector a los cambios introducidos por la nueva política pesquera, de forma que conjugue el crecimiento económico y la rentabilidad de la actividad en esta flota, integrando también, porque así lo exige la Comisión Europea, un enfoque ecosistémico y medioambiental en las pesquerías. En el futuro esperamos… María José, un minuto. Un minuto. Uno, bien. Aparte de seguir trabajando en las áreas de comercialización, transformación, turismo y formación, deberemos impulsar con una mayor fuerza la investigación y la innovación, que creemos que son tareas pendientes en nuestro sector. Igualmente, la inversión en proyectos de desarrollo tecnológico, para afrontar muchos retos que tenemos, entre ellos la obligación de desembarcar a partir del 2016 toda la pesca, que plantea la necesidad de buscar soluciones a la pesca descartada, la posibilidad de transformar y poner en valor nuevas materias primas, revalorización de especies de menor valor comercial y el impulso de nuevas actividades que permitan reducir costes de gestión. Si conseguimos con todos estos retos transformarlos en oportunidades, estaremos favoreciendo no solamente el desarrollo del sector pesquero, sino que estaremos fortaleciendo las comunidades rurales. Gracias.